Las tres gracias, nuestra cita diaria. Hola y bienvenidos todos. Somos Las Tres Gracias y aquí estamos acompañándolos como cada tarde. Claro que, como decía el doctor, no vayan a decir que yo soy la tercera gracia. No, Las Tres Gracias como programa. Hoy no estamos las tres juntas porque Olguita estaba un poquito delicada de salud con un principio de gripa que obviamente tiene que cuidar. Hace mucha falta esa bulla, esa alegría de ella, pero aquí estaremos, pues Marce y yo, durante 1 hora y media acompañados de invitados que van a hacer que esta tarde sea interesante, sea entretenida, sea amena y que nos acompañemos. Así que les damos la bienvenida, Marce, y aquí empezamos ya con nuestro primer invitado de la tarde. Claro que sí, profesor. Bueno, se podría decir que colega, un gran, de verdad, ejemplo y ginecólogo de nuestra ciudad, el doctor Felipe Jaramillo, nos acompaña hoy en Las Tres Gracias para hablar de un tema que es supremamente importante. Y es que la gestación, dependiendo de la edad de la mujer, tiene sus bemoles, sus características. Y hoy vamos a aprovechar al especialista para que nos cuente cuáles son las características específicas de cada década. Los invitamos para que compartan con el especialista, hagan sus preguntas y para que a través de nuestras redes sociales como el Facebook o el Twitter o a través de la línea telefónica que es 232-3903, ¿cierto? ¿03 o 05? Es que tengo un problema, 03, 232-3903. ¿Qué tal que fuera Olguita? Estaría diciendo 232-09. No, 33, diga bien, 23. por favor. Olguita, bien, te estamos haciendo bullying y lo mejor es que no te puedes defender. Pero de verdad, para que aprovechen, se comuniquen con nosotros y hagan todas sus preguntas. Doctor Felipe, qué rico que nos acompaña el día de hoy en Las Tres Gracias. Bienvenido a este espacio que es todo suyo. Bueno, nuevamente, yo he estado aquí ya en 2 oportunidades previas. Les agradezco la invitación a este programa y sobre todo en especial al tema que vamos a conversar hoy, que es bastante importante. ¿Verdad? Difiere mucho el embarazo, los cuidados, las complicaciones, los riesgos que puede representar un embarazo dependiendo de la edad de la mujer. Es muy diferente un embarazo de una mujer de 19 al de una mujer de 35 o 40 años. Realmente es bastante diferente. De hecho, un problema, vámonos a una edad todavía más baja que la de 19 que acabas de mencionar. La problemática mundial, y en especial en nuestro país, es tener mujeres embarazadas de menos de 19 años y en especial de menos de 15 años inclusive. Para la salud, ese grupo etario es bastante delicado y tienen una probabilidad mayor de presentar patologías delicadas de la mujer embarazada, mucho más inclusive que aquellas de 40 o más años o de 35 o más años. ¿Sí? Son las más delicadas, ese es el grupo al cual quizás estamos tratando de enfocarnos tanto en educación como en los cuidados cuando ya están en embarazo. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes a esa edad? Empezamos entonces por décadas. Sí. Listo, entonces. Empecemos antes de los 15, entre los 15 y los 19, que son los 2 grupos como más riesgosos y ya después vamos viendo como por edades. Sí, de hecho es la división que hace la Organización Mundial de la Salud en separar las mujeres de 20 años, un grupo de 10 a 15 y el otro grupo de 16 a 20. Los problemas más grandes es la famosa preeclampsia, que es el trastorno de la presión que se sube durante el embarazo. Esa es la patología, digamos, cumbre, más delicada y que lleva a una palabra muy horrible que es la mortalidad de nuestras mujeres embarazadas. Es la primera. Y a uno como médico, doctor, se le para el pelo. Y más cuando está en un rural, en una zona de difícil acceso. Tenemos que recordar que pues no todo el mundo tiene acceso a un tercer nivel. Hay personas que viven en zonas muy alejadas y que la mayoría de madres adolescentes, bueno, no la mayoría, pero muchas madres adolescentes se encuentran en área rural. ¿Cuáles son los síntomas de esta preeclampsia y qué complicaciones puede tener? Pero antes, Claro que ¿qué es? sí. Porque yo no tengo idea. He escuchado mucho hablar de Perfecto. preeclampsia, pero no. Ella dijo no que sé a algunos se les para el pelo, a otros se les va cayendo de todas maneras con el estrés que esto produce. La verdad, entonces, ¿qué es preeclampsia? Ese es el término médico y simplemente se refiere al incremento de la presión arterial en una mujer que está en embarazo y que se asocia a una pérdida de proteínas en la orina, así se llama, pérdida de proteínas en la orina. Esa combinación es igual a preeclampsia. El problema es que se asocia al compromiso de muchos otros órganos del cuerpo, cerebro, corazón, pulmones, riñones, hígado, sistema de coagulación, y eso es completamente catastrófico y se va haciendo en una cadena que desafortunadamente no tiene una secuencia a veces lógica o pausada. Puede estar hoy regular la paciente y en horas
estar completamente deteriora. deteriorada, convulsionando. Claro. O sea, el principal riesgo para una mujer embarazarse antes de los 15 años es la preeclampsia, y esto es causa muy, muy grande de mortandad. Entonces, de mortalidad. De mortalidad. De ahí entonces subimos de grupo y nos vamos, o habría algo más hay más importante que anotar. complicaciones. Que yo Perdón. quiero hacerte porque ella la hizo, que yo quiero que no lo olvidemos, son los síntomas. Y nosotros se lo recalcamos muchas veces en la consulta a los pacientes. El primero, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es la clave. Cuando una mujer embarazada empieza a tener dolor de cabeza, que es muy común que lo tenga, pero vamos a hablar de un dolor de cabeza específico, es uno, frontal, dos, muy intenso, la hace ver, es tan fuerte que la hace ver estrellitas o cucuyos, ¿cierto? Como la misma migraña, ¿correcto? Se va asociando a náuseas, a vómito, empieza a darle dolor en la boca, al estómago, como una gastritis. Piticos en los oídos. Pitos en los oídos. Esos síntomas dicen, ya esta presión de esta niña está complicándose y está a punto, a puertas, hasta de convulsionar. Esos son los signos iniciales que ellas empiezan a sentir. Entonces es muy clave que ellas consulten y pregunten en la consulta. Si aquí en este momento no les queda muy claro, le digan al médico que le especifique cuáles son los síntomas de alarma para poder estar ellas pendientes también del tema. Una complicación que hay que tener en cuenta con esta condición en las madres es que la placenta se desprende. Entonces, cuando tienen, la barriguita se les pone dura y hay mucho dolor, inmediatamente también consultar. Porque hay una probabilidad de que la placenta se esté desprendiendo del útero y obviamente eso tiene una alta mortalidad en el bebé, y en la incluso madre. en la madre también. Sí, eso se llama abrupcio de placenta, que es el desprendimiento de la placenta aún estando el bebé sin tener que tener el parto. La única manera para que se desprenda una placenta de forma normal es en el parto, el alumbramiento, que llamamos la gente. El alumbramiento es la salida de la placenta, ¿correcto? Sí. Pero esta patología a veces hace que se desprenda mucho antes. ¿Y pasa en algún mes específico del embarazo o puede ser en cualquier momento? Puede ser en cualquier momento, pero por definición, preeclampsia es después de la semana 20 de embarazo. Muy bien. Cualquier embarazada que nosotros tengamos que sufra la presión antes de los 5 meses o 20 semanas de embarazo, vamos a asumir que tiene más bien una hipertensión arterial de base, que es la que tiene toda la población o la que sufre esta enfermedad. Una vez pasan las 20 semanas y aparece la hipertensión, ya decimos, esto es una preeclampsia. Además hay unas también atípicas que pueden dar incluso después de que nace el bebé o antes de esas semanas. En fin, es una condición en la que tienen que consultar. Tuvo buen profe. Avanzamos ahora sí entonces a las mujeres de 16 a 20 años. ¿Cuáles son como las generalidades, digamos, durante el embarazo en esta época de la vida? Bueno, y en todo ese grupo el problema psicosocial. Hemos tenido muchas dificultades con el problema psicosocial. Estas niñas posiblemente se porten en la consulta de una manera muy natural, pero están, digamos que, caminando sobre las nubes. No están muy bien aterrizadas sobre lo que están viviendo y sobre lo que van a vivir. Las niñas de 16 años a 20 años posiblemente tengan un rol en su vida que les permite aceptar, aterrizar o estar mucho mejor, estar preguntando por su salud e inclusive ser independientes para consultar donde el médico. ¿Sí? Sin embargo, todavía no tienen muy claro realmente cuán delicado es lo que ella está viviendo. Y muchas veces pueden ausentarse de una consulta. Una de las principales causas de nuestras enfermedades de las pacientes es el ausentismo a la consulta prenatal o el ingreso tardío a la consulta prenatal. Y ellas son parte del grupo, hacen el grueso de las pacientes que no van a la consulta médica. ¿Qué debe ser cada cuánto la consulta Idealmente prenatal? cada mes. Cada mes. Cada mes. Ya al final, después de las 34 semanas, empezamos a hacerlo más seguido, cada 15 días. ¿Sí? Y también hay alto riesgo de sufrir preeclampsia durante esta edad. Por debajo de los 20, ese es el peligro número uno. ¿Sí? Vamos entonces a las... De los 20 a los 30. 20 a los 30. De los 20 a los 30, digamos que hasta inclusive podemos subir hasta los 33, 34 años. Ese es el grupo ideal de embarazo. ¿Sí? Cuenta regresiva. Sí, sí. No, 5, 4, 3. Y ya les va. Es el periodo más sano, es el periodo más maduro, es el periodo donde pocas enfermedades han presentado. Después de eso ya empieza que la diabetes, que la presión, que el dolor osteomuscular, que algunas enfermedades como el lupus o enfermedades inmunológicas que no se habían presentado antes de esa época. ¿Correcto? Entonces es el periodo más neutro, es el periodo más aceptable, es el periodo donde está el cuerpo aceptando mucho mejor el embarazo. Doctor, durante esta época, digamos que sería ideal
embarazarse cada cuánto tiempo, porque hay muchas que tienen o tenemos proyectos de vida de decir, bueno, yo sueño con una familia de 2 hijos, Numerosa. de 3 hijos. Algunos de 4. De 4 hijos, algunos hijos. como el caso suyo, que me parece hoy en día es una rareza, Sí, somos ¿verdad? Una pareja joven con animales en vía 4 de extinción, hijos. dicen por ahí. ¿El embarazo debería darse cada cuánto tiempo? Sí, la OMS ha recomendado y ha hablado muchísimo de eso. Cuando digo la OMS me refiero a la Organización Mundial de la Salud. El periodo intergenésico es el término que medicina le da, que es el periodo entre un embarazo para volverse a embarazar, o sea, ya a luz este bebé, vamos al otro, 2 años. Pero acortando estos periodos, tienen más riesgo la mamá y el bebé. La mamá de sufrir trastornos de desnutrición, verbo y gracia, anemia, es el más importante. Y el bebé de sufrir de bajo peso, niñitos que pesen entre 2.500 gramos o ligeramente inferior a ese peso, que es el límite mínimo normal de peso de un bebé, 2.500 gramos. Por debajo de eso Por debajo de es- eso ya es bajo peso y empiezan a sufrir problemas. Los niños de bajo peso de verdad tienen muchas implicaciones médicas, entonces lo ideal es que estén por encima de esos 2.500 gramos. Pero ya para terminar, hablemos de las mujeres que nos tocó embarazarnos por encima de los 33, 34, 35 años. ¿Hasta qué momento las mujeres somos fértiles y qué implicaciones tiene quedar en embarazo a esta edad? Muy bien, yo quiero que a una mujer a esa edad no se le pueden cerrar las puertas, en absoluto. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista biológico, cumplen 35 años y la probabilidad de que se embarace en forma espontánea empieza a bajar. Cumple los 38 y la inclinación hacia abajo baja un poco más. Cumple los 40 y casi se va en picada hacia abajo la probabilidad de que se embarace espontáneamente. Ese es el mayor problema. Obviamente estas mujeres le voy a hablar de algo muy puntual que me preguntan siempre en la consulta, el riesgo de tener alteraciones cromosómicas como un niño con síndrome de Down. Esa es la primera pregunta que me hacen las mujeres. La probabilidad es muy baja, realmente es muy baja. Voy a ponérselos en números para que todo el mundo diga, bueno, para Felipe es bajo, pero para nosotros no. Una mujer de 40 años tiene un riesgo de alrededor de 2%, máximo 2% de que tenga un niño con una alteración cromosómica como síndrome de Down. Lo que quiere decir que tiene un 98% de que le venga bien, venga sano. Sí. Entonces, ¿qué lado de la moneda quiero ver yo para asustarme o para estar tranquilo? Eso es una cifra que en teoría es muy alentadora. ¿Por qué le ponemos tanto tabú? Porque es que salta mucho comparado con una mujer de 20, de 25, de 30 años. Y te señalo a ti, 25. ¿Y el embarazo hasta Gracias, qué edad? profe, gracias. Tope. El tope máximo. El tope máximo, 44 años. Hasta Porque ahí. tengo una de 44 años. O sea, la verdad es esta, ¿por qué? Porque después de esa época empiezan a incrementarse muchas otras alteraciones diferentes al problema de síndrome de Down, y es la hipertensión, se hace más delicado, el bebé no va a nutrirse igual de bien, una mujer de 44 años no tiene la capacidad de aportar muy bien a esos bebés, ¿cierto? Vamos a hablar, teóricamente en medicina preferiríamos que las mujeres al máximo 40, 42 años pues y ya no más. Pero, insisto, no se le deben cerrar No las se cierren puertas las puertas. a una mujer que tenga la ansiedad, sino que se busca un grupo multidisciplinario para poderle ayudar. Doctor Juan Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy No, interesante esta profe, qué rico conversación. volverlo a ver, Hay de esperanzas, Marcia, hay muchas esperanzas. Las tres gracias, nuestra cita.